Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto estar nuevamente con ustedes, a toda la audiencia de FM del Rey 104.1, aquellos que nos están sintonizando también a través de nuestro sitio digital www.iglesiadelaire.org y a todos ustedes que nos siguen en Vida Eterna Ramírez, en Face, en Instagram. Muchísimas gracias por estar allí, a gente de distintas naciones, distintos usos horarios, bienvenidos. Gracias por esta oportunidad de entrar a su hogar y le quiero compartir como cada domingo la palabra del Señor. Debido a esta pandemia, bueno, hemos tenido que utilizar los medios, ¿verdad? Y en esta oportunidad para llevar la palabra del Señor. Esta palabra es para usted. Esta palabra es para aquellos que se identifican con lo que les voy a mencionar, para aquellos que no tienen historia, para aquellos que no tienen un gran apellido ilustre, para aquellos que quizás no tengan demasiado dinero, no tengan demasiadas expectativas en la vida, para aquellos que a lo mejor no son tan fieles, entre comillas, en las cosas de Dios, para aquellos que a lo mejor están escuchando en esta hora y de Dios no quieren saber nada, o al menos en esta etapa de su vida no están pensando en servir a Dios, no están pensando en quién es Jesucristo, no están pensando en las cosas espirituales. Te quiero hablar de un hecho trascendental para la historia del pueblo de Dios, porque de quién te voy a hablar y de cómo Dios trató con él es ni más ni menos que del primer rey humano que tuvo el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, la nación de Israel, vio a lo largo de su historia que otras naciones tenían reyes visibles, reyes de carne y hueso, y se podían comunicar con él. Pero la nación de Israel, históricamente, Dios siempre dejó ver de que se iba a manejar dentro de lo que se conoce como la teocracia. ¿Qué es esto? El gobierno supremo de Dios. ¿Cómo comunicaba sus leyes Dios? A través de sus siervos, los profetas. En la antigüedad se los conocía también con el nombre de videntes, aquellos que se comunicaban con Dios y eran voz de Dios para el pueblo. Traían la voluntad del Señor. Y nos enseñaban en ese entonces el camino del Señor. Ahora bien, Israel en un momento mira a las naciones vecinas y dice: nosotros queremos ser como ellos. Y Dios, Dios sabía en qué iba a terminar todo esto. Dios sabía que el hombre gobernado por otro hombre no puede llegar a buen puerto. Nosotros hemos sido diseñados para ser gobernados por Dios. Hemos sido creados por Él para alabanza de su gloria. Y entonces comienza esta historia que habla acerca de este primer rey. Y estoy hablando de Saúl. En el capítulo 9 de Primera de Samuel se nos habla lo siguiente. Había un varón de Benjamín, note esto, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Bien. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl. Él era joven y hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y note este verso 3. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que le dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo algunos de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Benjamín era la más pequeña de las tribus. Benjamín no tenía historia, no tenía nombres ilustres dentro de su historial. Y aquí una familia como cualquiera, una familia, dice al final de este verso 1, benjamita. Una familia del montón, una familia como la suya, como la mía. Por eso le dije al principio, este mensaje para aquellos que están en búsqueda de algo y no saben qué. Este mensaje es para aquellos que andan errantes en la vida, con la mente por ahí en blanco con respecto a las cosas de Dios, no sabiendo ni siquiera por qué existen. Muchas personas que no tienen propósito, que no tienen sentido. Muchas personas quizás como vos, que hoy está escuchando, que me estás viendo, personas que aún estando en el Evangelio todavía no han conseguido realmente un cambio en su vida, en su corazón, y no tienen propósito, viven simplemente porque todavía el aire es gratis. Mucha gente, jóvenes y no tan jóvenes, que no tienen un propósito en su vida, que creen que son o fueron un accidente nada más.
y que no alcanzan a entender todavía de que Dios tiene un propósito y que para Dios no importa la raza, ni el color, ni el tema social, si tenés o no tenés plata, si tenés o no tenés estudios, si crees mucho, si crees poco, si orás mucho o si orás poco, no es un problema, no es una dificultad para Dios. Cuando Dios tiene propósito con una persona, déjame que te diga, Él va hasta las últimas. Él, en el tiempo oportuno del Señor, te va a hacer entender su perfecta voluntad. Esa ha sido la historia de todos los que hemos llegado de la nada al Señor. Yo jamás me hubiera imaginado de dónde Dios me sacó, todo lo que Dios tuvo que hacer para llegar a mi corazón y aún en este tiempo todavía trabajando conmigo, de una familia insignificante, de una familia sin prestigio, por el contrario, más que prestigio prontuario. Y sin embargo, Dios, cuando te hace nacer con propósito, Dios se esfuerza en hacértelo conocer. Y déjame que te diga antes de comenzar en la palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaro que este propósito se va a avivar en tu vida. Declaro que algo se va a despertar en tu corazón y vas a entender que no ha sido un accidente. Si hasta ahora solamente te has manejado en fracaso, déjame que te diga algo. Vamos a la palabra, porque confío plenamente en que esta palabra de Dios no va a volver vacía. Le estoy hablando a gente que está sin propósito. Le estoy hablando a gente que ya está bajando los brazos y cree que nada bueno hay para ellos. Este hombre no sabía que iba a ser el futuro rey de Israel. Su familia no lo sabía. Dios sí lo sabía. Y su siervo, el profeta Samuel, también lo sabía. Porque Dios no oculta nada a sus siervos los profetas. No hará nada Jehová el Señor sin que revele antes sus secretos, sus planes a los siervos del Señor, a las siervas del Señor. La historia comienza con una tragedia. Una familia que no era rica, una familia que tenía el sustento y que las asnas, estos animales, representaban un capital, representaban una inversión de trabajo. Era necesario para labrar, era necesario para transportar, era necesario tener estos animales y de la noche a la mañana se extravían. De la noche a la mañana ya no están allí. Entonces, una situación adversa como esta, a cualquiera realmente puede ponerlo muy mal. Nota el verso 3. Se perdieron estas asnas. Entonces Cis, el padre de Saúl, lo llama y le dice: Saúl, toma ahora contigo alguno de los criados, levántate y anda a buscar esas asnas. Porque de esto depende nuestra economía, de esto depende nuestras finanzas. ¿Entendés? Mirá, una situación adversa. Una situación que es un problema inesperado, una enfermedad, te quedas sin trabajo, te tuvieron que aislar por esto del COVID, la pérdida de un ser querido, se te incendió el vehículo, se te incendió el campo, el galpón, algo, un revés en tu economía, en tus finanzas, te estafaron porque algunos cheques quizás vinieron para atrás, algo inesperado, vos no estás pensando en Dios. Vos no estás pensando en las cosas espirituales. Vos simplemente estás viviendo, haciendo buenos negocios, relacionándote en tu mundo, en tu esfera social. Pero algo marca tu vida. Algo emocional, algo sentimental, algo inesperado. Ellos no se esperaban de que de la noche a la mañana desaparecieran estos animales. Los animales no se iban porque sí. Los animales ya estaban entrenados, acostumbrados a estar en ese lugar y por lo general atados. ¿Cómo es que yo tenía la situación controlada y se me escaparon las asnas? Algo incomprensible, algo que Dios produce. Déjame que te diga algo. Dios sigue estando en control. Aún las circunstancias más adversas que alguien puede decir, bueno, es el diablo, son sus demonios. Es Dios que está permitiendo una situación, porque de toda situación inesperada, de todo conflicto, de todo problema, de toda crisis, allí, latente, envuelto en medio de ese paquete, está la bendición de Dios. Este es el punto central en el mensaje de este día. Detrás de tu crisis está la bendición de Dios. No te desesperes, créeme, aunque no tengas nada que ver con la fe, aunque de Dios no quieras saber nada y estás ahora escuchando en tu vehículo, en tu casa, en algún lugar este mensaje, Dios llega a tu vida porque tiene propósito y vos no lo sabías.
Este varón tampoco lo sabía. Las únicas virtudes que tenía, dice aquí la Escritura, es que era un muchacho muy atractivo y era más alto que el resto de los israelitas. Sobresalía solamente por su lindo rostro y porque era un tipo alto. O sea, qué gran virtud, ¿no? Esas son las virtudes que el mundo ve. El mundo ve esto, la belleza física. El mundo ve, es alto, tiene buena figura, tiene buena musculatura, es atractivo, tiene buen pelo, buenos dientes, lindos ojos. En esto se fija el mundo y dice, este debe ser de éxito, esta mujer debe tener mucho éxito. Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Pero el pueblo de Israel, como nosotros, buscamos nuestro refugio y nuestra seguridad en lo que ante nuestros ojos parece lindo. El pueblo de Israel necesitaba la figura de un rey atractivo, carismático, que le infundiera seguridad. Pero Dios tenía otros planes. Nota, crisis en este verso 3. Y entonces ellos salen y ellos comienzan a buscar esas asnas perdidas, comienzan a buscar la solución. Y en un momento a alguien se le ocurre, pero ¿por qué no vamos donde está el hombre de Dios? ¿Por qué no, en lugar de preguntarle a los vecinos si vieron o no vieron, en lugar de buscar solución a nuestro problema financiero en alguien que me preste plata, en algún negocio que me pueda salir, a alguien se le prendió la lamparita de los que estaban al lado de Saúl y le dijo, vamos con el hombre de Dios, vamos con el vidente? Entiéndase bien, el que veía de las cosas de Dios, el que tenía contacto con Dios, el que podía orientarlos y decirles realmente qué había pasado con las asnas. Entonces, ellos deciden ir. Verso 9, el capítulo 9, verso 26. Ellos van al lugar justo. Ellos van al lugar exacto. Quizás hayan preguntado a algunas personas, como nos pasa a nosotros, ¿verdad? Tenemos un problema y consultamos. A veces consultamos a parientes y amigos y la solución que nos dan es conveniente para ellos y no para nosotros. A veces consultamos a personas que no deberíamos consultar. Pero lo correcto es consultar al hombre, a la mujer de Dios. Lo correcto es consultar a aquel que puede consultar a Dios y puede traer una respuesta. Dios es el que conoce todas las cosas. Una situación a tener en cuenta. Cuando Dios tiene propósito, cuando Dios dice, bueno, ahora es el tiempo en el cual yo te voy a llamar la atención. No sé, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, 50, 60, 70, ¿cuántos años tenés? Y justo ahora entras en crisis, justo ahora tenés un problema que antes no tenías. Eso no es casualidad, déjame que te diga, hay un propósito de Dios, pero Dios te tiene que sacar de la zona de confort. Dios te tiene que sacar de la zona de la comodidad. Este varón en su familia, con esas asnas, con ese trabajo, con esa economía, estaba muy cómodo. Y así nomás no iba a responder al llamado de Dios. Es por eso que Dios tiene que sacarnos de la zona de comodidad a través de un problema y una dificultad para poder hablarnos, para que nosotros entremos en una búsqueda de Él. ¿Cuántos de ustedes han estado buscando en hechiceros, en curanderos, en parapsicólogos que les solucionen el problema? Y no han podido encontrar respuesta a ese problema. La respuesta está en ir donde un hombre o donde una mujer de Dios, donde la presencia de Dios esté sobre ellos y donde la unción profética funcione, donde haya palabra de ciencia, de sabiduría, discernimiento de espíritu. No cualquiera podría aconsejar en una situación similar. Pero Samuel era ese hombre de Dios para ese tiempo específico. Por lo tanto, este capítulo 9, en el verso 26, ya nos narra el historial. Él va donde el vidente, él va donde el varón de Dios, donde el pastor, donde el hombre que conocía de Dios y le pregunta, le dice, se me perdieron las asnas. Bueno, el hombre de Dios ya había estado informado y le dice, tranquilo porque esto se va a solucionar. Pero Dios produjo este incidente para que vos y yo estuviéramos hablando y yo te cuente algunas cosas sobre tu futuro. Mirá qué bueno esto. Mirá qué lindo esto. Mi amigo, vos que estás escuchando, que a lo mejor ni te imaginabas nada con Dios,
Hoy Dios, a través de este humilde programa, a través de este servidor, a través de esta palabra, te está diciendo: la situación que estás atravesando no es para muerte. La situación que estás atravesando la produjo Dios, porque Dios, por intermedio de esta palabra, te quiere hablar de tus propósitos, de lo que Dios tiene para tu vida, de cómo va a ser tu vida en el próximo año, en los próximos 2 años, en los próximos 10 años, no sé, pero Dios tiene una palabra para tu vida certera hoy. Hoy, si abrís tu corazón, vas a recibir una palabra de Dios, una dirección, y tu vida se va a encaminar detrás del propósito eterno. Ahora, verso 26. Al otro día, ya estuvieron conversando Samuel y Saúl. Al otro día madrugaron, y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo: levántate, para que te despida. Luego se levantó Saúl, y salieron ambos, él y Samuel. Mirá qué importante esto. Verso 27. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl: di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado: mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. La circunstancia adversa lo llevó donde un hombre de Dios. Y este hombre de Dios le declara la palabra del Señor. Fíjate el orden, situación adversa, problema, enfermedad, conflicto. Probaste curanderos, probaste hechiceros, nadie te dio respuesta. Nadie. Eso te va a llevar donde un hombre o una mujer de Dios. Ese hombre, lo primero que va a hacer, te va a hablar del propósito, como yo te estoy hablando en este día. Y después te va a mostrar la palabra de Dios. Dice: te voy a declarar la palabra de Dios. Note lo que quiero recalcar de esto. Saúl no tenía un gran conocimiento, no era un religioso. Si bien pertenecía a la religión judía, pero él no era un practicante. Él era alguien que simplemente la religión le rebalaba, era cumplir con el ritual, quizás como muchos de ustedes. Yo cumplo con ir al culto, a la misa o al servicio, y estoy ahí y escucho, pero después de la semana hago como me parece. Y esto no es enjuiciarte bajo ningún punto de vista, es decirte que aún en esa condición, cuando Dios tiene propósito sobre tu vida, Dios te va a perseguir, Dios va a generar situaciones y Dios se va a encontrar con vos. Fíjate cómo sigue. Este final del capítulo 9 dice: te voy a declarar la palabra de Dios. Una vez que el hombre le declara la palabra de Dios, una vez que alguien te predicó el evangelio, que te llevó a los pies de Jesucristo, viene el segundo paso. Y en este segundo paso lo encontramos en el capítulo 10, verso 1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Fíjate, recibe para hacerlo contemporáneo. Venís con un problema, te escucho, te predico la palabra, recibís a Jesucristo, y luego de recibir a Jesucristo, la unción con aceite. ¿Qué es eso? Es el Espíritu Santo. Porque la consecuencia inmediata de recibir a Jesucristo es que el Espíritu Santo comienza a estar en tu vida. Allí hay una unción. Esa unción es secreta, no es pública todavía. Todavía no se pueden ver los cambios. Todavía no se puede ver el cambio de la naturaleza. Pero vos ya sos un hijo, una hija de Dios. ¿Estás en problema? Anda donde un hombre de Dios. Que ese hombre de Dios te predique la palabra. Que a través de ese hombre de Dios recibas a Jesucristo. Inmediatamente que recibas a Jesucristo, el Espíritu Santo, la unción con aceite. El aceite es tipo y simbolismo del Espíritu Santo, estará sobre tu vida. No habrá un cambio significativo en ese momento, pero definitivamente tendrás una unción sobre vos. Y luego, escuchá. Seguimos. Verso 2 del capítulo 10. Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? ¿Cómo hacía este hombre, que no tenía un conocimiento espiritual ni de las cosas de Dios, para saber que la palabra que el hombre de Dios, que este pastor le dio, realmente era certera? Dios no anda con medias tintas. Déjame que te diga algo. Cuando un hombre de Dios te da una palabra,
esa palabra ungida se va a cumplir. Esa palabra tendrá un cumplimiento. Aquí aplica lo que es la palabra de ciencia y de sabiduría. Pero concretamente lo que es palabra de sabiduría. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus son los tres dones que son los dones de revelación y que se manifiestan por la unción del Espíritu de Dios y que deben manifestarse en la vida de los hombres y de las mujeres de Dios. Todos los hombres y mujeres de Dios, aquellos que hemos rendido nuestra vida a Jesucristo, en algún momento, según la tarea a la cual hemos sido llamados, esta unción va a traer a luz estos dones. Y entonces, ahora, el pastor le dice a Saúl, luego que esto ocurrió, luego que te prediqué la palabra y que la unción fue sobre vos porque te ungí con aceite, símbolo del Espíritu Santo, te voy a dar una palabra de sabiduría. La palabra de ciencia trata con el pasado y con el presente de la persona. Y la palabra de sabiduría trata con el futuro de la persona. Ahora le iba a dar una palabra que en el futuro muy cercano se iba a cumplir. Notá, le dice, después que te hayas apartado de mí, vas a encontrar a dos hombres junto al sepulcro de Raquel. En su camino se iba a encontrar con dos personas y estas dos personas que él no conocía le iban a dar respuesta al problema que él tenía. Fíjate lo fantástico. Viene con un problema. Llega donde el siervo de Dios. El siervo de Dios le predica la palabra. Le hace recibir a Jesucristo. Ora por él. El Espíritu Santo entra en su vida. Y ahora el problema por el cual vino, las asnas que se le habían perdido, el problema de salud, el problema financiero, el problema emocional, todavía estaba ahí. Pero le suelta una palabra, por palabra de sabiduría de Dios, una palabra que se iba a cumplir y este hombre queda, bueno, ¿será? ¿No será? No entiendo muy bien de qué se trata. ¿Y cuál es la palabra? La palabra es que vos seguís caminando, seguís transitando, porque en poquitos días te vas a encontrar con dos hombres que vos no conocés y esos dos hombres que vos no conocés te van a traer la respuesta a tu problema y la solución a tu conflicto. Yo declaro en el nombre de Jesús sobre la vida de aquellos que me están escuchando en esta hora, que vienen con esos conflictos, que vienen con esos problemas, con esas cosas que parecen imposibles, que necesitas un milagro. Si hoy rendís tu vida a Jesucristo, si hoy recibís al Señor, el Espíritu Santo va a estar sobre tu vida. Y entonces yo suelto esta palabra diciéndote que vas a ver que en este transcurso de las próximas semanas, hasta el próximo domingo, te vas a encontrar con gente desconocida para vos, con gente que te va a traer una palabra poderosa sobre tu vida, con gente con la cual quizás surjan alianzas estratégicas, nuevos trabajos, nuevos lugares donde ir, nuevas cosas para fabricar, nuevas cosas para vender. Vas a recibir la respuesta milagrosa de Dios. No será por boca de un pastor, no será por boca de una pastora, no será por boca de un profeta, será esta palabra que te estoy dando conforme a la Escritura. Te vas a encontrar con gente que ni conoces en la cola del supermercado, cuando estés en el banco, cuando estés en la calle, algo va a ocurrir. Personas que se van a arrimar a vos y te van a hablar y te van a decir, ¿sabes qué? Esta es la forma de solucionar el problema. Esta es la manera en la cual vos vas a salir. Palabra de sabiduría. Y entonces él siguió caminando y evidentemente se encontró con estos. ¿Te imaginás? Capaz que no te lo imaginás. Pero cuando en esta próxima semana, por palabra que te estoy soltando, se cumpla sobre tu vida y te encuentres con personas que ni siquiera son de la iglesia o son quizás hasta de otra religión, cuervos, los cuales Dios va a mandar para suplir tu necesidad, vendrá esa palabra por boca de ellos y vas a ver el cumplimiento de esto que hoy estás escuchando. Segunda cosa, vamos a ver el siguiente versículo. Verso 3. Y luego que de allí sigas más adelante, la condición era seguir, no estancarse. Esta palabra que te estoy dando se va a cumplir. Yo lo veo, lo veo en mi espíritu. Va a haber cumplimiento. Muchos de ustedes van a testificar que por boca de terceros, de vecinos, de amigos, de parientes, de alianzas que vas a hacer con gente, vas a salir de ese conflicto. Vas a salir de esa dificultad. Pero tenés que avanzar, no te tenés que quedar con el milagro nada más. Hay gente que recibe una palabra, recibe la sanidad, recibe el milagro y se quedó allí. Dice, no, pastor, ya estoy bien, ya no necesito más, gracias por su servicio. No se trata de dar gracias por el servicio, se trata de perseverar en las cosas de Dios. Por eso le dice,
Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Los cuales luego que te vayan a saludar, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Segunda señal. Mirá, cuando Dios tiene propósito con un hombre o una mujer, no tiene problemas en darle todas las señales que necesite. Pero es en el tiempo de Dios. Si hasta ahora no has recibido una palabra, si hasta ahora no han pasado ninguna cosa sobrenatural, déjame que te diga que en esta etapa de la historia de la humanidad es donde Dios empieza a avivar el fuego del Evangelio y donde todas estas cosas comienzan a moverse. El mundo espiritual comienza a agitarse y Dios comienza a buscar a los suyos. Dios comienza a derramar salvación. Dios te comienza a llamar y te va a empezar a dar señales. La segunda señal, por palabra de sabiduría, le dice: te vas a encontrar ahora con 3 hombres, y estos 3 hombres traen cabrito, y estos 3 hombres traen pan, y estos 3 hombres traen vino, pero se van a acercar a vos y lo que te van a dar es pan. ¿Por qué no le dieron otras cosas? Porque necesaria en la vida del creyente para encontrar el propósito de Dios es el alimento, es la provisión. El pan es el pan de vida, es Jesucristo, es meternos en la vida del Maestro. Tenemos muchas señales a nuestro alrededor, pero necesitamos alimentar nuestro espíritu, necesitamos conocer. Por eso la provisión que le dan es el pan. Alguien te va a alimentar, vas a comenzar a estudiar la palabra, vas a estar en un grupo de células, todo eso de potencial que Dios tiene para tu vida vas a comenzar a manifestarlo en las emociones, en los pensamientos, en las acciones, pero es necesario alimentarse. Por eso Dios en esta segunda señal alimenta, le da provisión, le da pan, le da a Jesucristo. Y no termina aquí la historia, dice el verso 5. Después de esto, tenía que seguir avanzando en el estudio de la palabra, en el comer el alimento sólido. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas. Escucha, esto es terrible. Profetas que descienden del lugar alto y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa. Y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás junto a ellos y serás mudado en otro hombre. Mis queridos, 3 cosas que sucedieron, 3 señales de alguien que no tenía ministerio, de alguien que no sabía nada de las cosas espirituales, de alguien como vos que quizás está diciendo: Dios se olvidó de mí. Comenzaron a suceder, comenzó en un de repente de Dios. Ese de repente Dios puede ser mañana, la semana. En algún momento Dios comienza a llamarte, comienza a inquietarte y comienza a darte palabras con cumplimiento. La primera de ellas, el problema que estás teniendo se va a solucionar y por boca de terceros. Dios utilizará aún elementos del mundo para solucionar tu problema, aún finanzas de otras personas para solucionar el tuyo. Dios moverá todas las influencias para que actúen a favor tuyo y vas a ver la mano de Dios. Lo segundo es que sigas caminando. No te quedes solo con la solución. No te quedes solamente con el milagro. No te quedes solamente con la sanidad. Avanzá. Métete en el pan, porque luego personas, 3 hombres, y le van a dar pan. Luego va a haber hombres y mujeres al lado tuyo para enseñarte la palabra. Alimentate de la palabra. Y la tercera señal, en este verso 5, vas a llegar a un lugar donde te vas a encontrar con una compañía de profetas. Mirá, dime con quién andas y te diré quién eres, dice un viejo dicho popular. Y aquí déjame que te diga que aunque no seas profeta ni hijo de profeta, si te juntás con profeta vas a profetizar. Si te juntás con hombres de fe, vas a tener fe. Si te juntás con hombres de Dios, vas a tener de Dios. Si te juntás con el poder de la gloria del Espíritu Santo, vas a ser impactado, impregnado, lleno de Él. Por eso es importante, juntate con hombres de Dios, juntate con mujeres de Dios, deja las amistades del mundo de lado, deja de frecuentar lugares que no convienen, deja a malos consejeros, deja aún a líderes, a pastores que te aconsejan para tu mal, no para tu bien. Hay de todo en la viña del Señor y a veces hay de todo en la viña y menos uvas.
¿Me entendés de qué te digo? Deja los amiguismos, deja los favoritismos, deja las cosas que son almáticas y pegate cuando encontrás a un hombre, a una mujer de Dios que te da palabra profética, que te ministra, que te enseña. Pegate a ese hombre, pegate a ese ministerio, pegate a esa mujer que están con Dios, porque se te va a impregnar y vas a comenzar a profetizar. Y por último, no es solamente esa llenura del Espíritu Santo. No es solamente la provisión del alimento, la provisión y solución de los problemas. Ahora estás inserto en el cuerpo de Cristo. Comenzás a profetizar, comenzás a hablar la palabra de Dios a las personas que tenés al lado. Y lo último y más importante es que dice, cuando estas cosas sucedan, serás mudado en otro hombre. Esta es la parte fundamental del mensaje en este día. Todo esto nos va a llevar a ser mudados, transformados, convertidos. Nuestro corazón tan duro, nuestro corazón tan malo, lleno de malos deseos, de deseos de la carne, plagado de nuestra carne de vicios que no podemos vencer, de cosas que quisiéramos cambiar y no podemos. No puede poner un nuevo corazón el hombre de Dios. Yo no lo puedo hacer por vos. Vos solo tampoco lo podés hacer. No lo pudo hacer Samuel, no lo pudo hacer Saúl. Pero Dios es el que lo hace. Dios es el especialista en mudarnos. Es como sacarnos este trapo de inmundicia de nuestra vieja naturaleza incrédula, naturaleza con falta de fe, naturaleza dura, naturaleza que le cuesta creer, naturaleza llena de miedo, llena de vicios, lleno de traumas, lleno de falta de perdón, naturaleza que no nos deja crecer y nos boicotea vez tras vez en nuestra vida y no podemos avanzar. Pero dice, cuando el poder del Espíritu Santo llega a la vida de un hombre, de una mujer, la llenura del Espíritu Santo está allí. El Espíritu Santo, Dios desciende, comenzás a hablar la palabra de Dios. Algunos comienzan a hablar en lenguas, otros comienzan a profetizar. Otros comienzan a danzar, otros comienzan a sentir el fuego de Dios, otros comienzan a moverse al son del Espíritu y a declarar que Dios es Dios justo y verdadero, que mi Cristo no está muerto, Él está vivo, Él es real, el poder de su Espíritu también. Es mentira lo que te dicen algunos, que los milagros solamente fueron para la época apostólica. Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y mi querido, vamos a ser mudados en otro hombre, en otra mujer. Te aliento en el nombre de Jesús en este día a que rindas tu vida al señorío de Cristo. No sigas peleando en tu fuerza. Seguís prometiendo a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus amigos: yo voy a cambiar. Yo te prometo que voy a cambiar. Te prometo que ya no voy a hacer esto. Te prometo que no voy a pecar en lo otro. Pero solamente has cosechado fracasos. Ya nadie te cree. Ni siquiera vos, cuando estás prometiendo, podés creerte. Y es que necesitas de Dios, necesitas de su presencia y de su poder para que seas mudado en otro hombre, en otra mujer, para que seas totalmente transformado. No lo puede hacer una iglesia, no lo puede hacer una institución, no lo podemos hacer los hombres de Dios, solamente podemos guiarte, pero el encuentro personal lo tenés que tener vos con Jesucristo. Mi querido, oro para despedirme, deseándote que esta palabra impacte tu corazón. Sé y declaro conforme a ella que no volverá vacía. Y declaro que tendremos testimonios de esta palabra dada en el transcurso de la semana. Padre, te pido que bendigas cada varón, cada mujer, cada joven, cada uno de aquellos que está esperando, que necesita que tú te manifiestes, que en este tiempo kairos del Señor, tú estés llamando a tus hijos, le estés mostrando con señales y los estés transformando, proveyendo, sanando, limpiando y mudándolos en otro hombre, otra mujer, para la gloria de tu nombre. Amén. Volvemos a encontrar, si el Señor así lo permite, próximo domingo. Chao.